Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le passé composé? ¿Sí? ¿Conocen el pasado compuesto? ¿El passé composé? ¿Ya lo han visto o nunca lo han visto? ¿No? Ay, no, estoy un poco cortado. No, pero que no lo hemos visto. Ok, entonces va a ser un poco complicado, ¿de acuerdo? Pero pues tranquilos, ¿de acuerdo? No solo tienen que aprender hoy, porque si es otro tiempo, ¿de acuerdo? Es otro tiempo. Vamos a ver. Dice, leçon 1, apprendre autrement. Leçon 1, apprendre autrement. Aprender de otra manera, ¿d'accord? Autrement significa como de otra manera, ¿d'accord? Autrement. On va apprendre à raconter des événements passés. Vamos a aprender a contar eventos pasados, des événements passés. Entonces pongan mucha atención ahorita porque es un nuevo tema, es un nuevo tiempo y pues sí necesita de cierta concentración. ¿D'accord? ¿Vous êtes prêts? ¿Están listos? Ok, atención. Vamos a empezar leyendo entonces este texto. On va commencer à lire le document numéro 1. Jimena, pardon. Jimena, est-ce que tu peux m'aider à lire, s'il te plaît? Oui. ¿Del título? Oui, Sachiko. oui. Sachiko, professeur de français à l'université de Tsukuba au Japon. Sachiko est professeur de français à l'université de Tsukuba au Japon. Elle a un projet pédagogique, le journal d'apprentissage. D'apprentissage. Très bien, merci. Leslie. Ah non, pardon, Romélie. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Oui. Pour bien apprendre le français, ces étudiants d'abord Doivent. doivent se poser des questions. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon français? Qu'est-ce que c'est que j'apprends en cours? Continue. Fini. Pour répondre à ces questions à l'écrit chaque semaine et en français. Ok, très bien. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver el pasado compuesto. D'accord? Dice, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon français? Qu'est-ce que j'ai appris en cours? Estas dos frases que vemos aquí, las voy a subrayar. Estas dos frases. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon français? Et qu'est-ce que j'ai appris en cours? Son frases en pasado. Aquí dice, ¿qué hice para mejorar mi francés? ¿Qué aprendí en las clases? Entonces, ¿qué tiempo es? Es un pasado, ¿de acuerdo? Es un pasado. ¿Cómo conjugamos verbos en pasado? Bueno, es fácil. Tenemos un pronombre personal, un sustantivo, vamos a decir. Puede ser un pronombre, un objeto, un sustantivo, ¿de acuerdo? Más un auxiliar, más un pasado participio. Muy bien, ahora van a decir, ¿qué son estas cosas? Bueno, un sustantivo. ¿Alguien sabe qué es un sustantivo? Cualquier cosa, animal, objeto, persona. Exacto, exacto. Por ejemplo, podemos hablar de María. Vamos a hablar de je, mejor, para hacerlo más fácil. Je. ¿De acuerdo? Yo. Después, un auxiliar.
este auxiliar tiene que ser avoir ou être. ¿Qué significa avoir ou être? Tener o ser. Tener o ser, muy bien. Y un pasado participio. ¿Alguien sabe en español cuál es un pasado participio? ¿Qué es un pasado participio en español? Que no tiene como un tiempo límite. Más o menos, más o menos. Por ejemplo, tenemos el verbo comer. El pasado participio del verbo comer es comido. ¿De acuerdo? Comer, comido. El de hacer, ¿cuál será el pasado participio de hacer? Hecho. Hecho. El pasado participio de decir, Decido. No sé, dicho. 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 El pasado participio de caminar, Caminado. caminado. Entonces, en español son estos los pasados participios. ¿De acuerdo? En inglés se llama el past participle o algo así. El pasado participio es lo mismo. ¿De acuerdo? Past participle, algo así. ¿En qué tiempo se utiliza? Por ejemplo, en inglés lo utilizamos para hablar del presente perfecto. ¿Se acuerda? Por ejemplo, creo que ustedes estudian inglés, ¿no? En la universidad. Entonces, por ejemplo, para hacer el pasado participio tienen I have eaten. ¿Qué significa I have eaten? Como he comido, ¿de acuerdo? He comido. I ate. ¿Qué significa I ate? Comí. Ahora, en francés, el participio, perdón, el pasado compuesto significa las dos cosas. ¿De acuerdo? Significa las dos cosas. Si yo digo j'ai mangé, puede significar tanto como I have eaten o puede significar I ate. ¿De acuerdo? Normalmente normalmente casi siempre está asociado a esto. ¿De acuerdo? Al pasado simple. Yo comí. Je mangé. I ate. Yo comí. ¿De acuerdo? Ahora, para hacerlo, fíjense en esta frase que acabo de escribir. Je mangé. La frase je mangé. O vamos a hacerlo con tú. Tú a mangé. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Este es mi pronombre. Este es mi pronombre. Después, a. ¿Se acuerdan qué significa a? ¿Tú a? Tú tienes. Tú tienes. ¿Qué verbo es? Avoir. Es el verbo avoir. Es el verbo avoir. Y finalmente, manger. ¿Qué significa manger? Comer. Es el pasado participio del verbo manger. Es el pasado participio del verbo manger. ¿Cómo hacemos el pasado participio de un verbo? Le quitamos, pero para los que terminan en R, manger, manger. Parler, ¿cómo creen que sea? Parler. Parler. Commencer. ¿Cómo creen que sea el de commencer? Commencer. Commencer. ¿De qué se dan cuenta? Que la pronunciación es la misma. ¿De acuerdo? Manger, manger. Parler, parler. Commencer, commencer. ¿Algún otro verbo con ER? Estudié. ¿Cuál será su pasado participio? Estudié.
Estudié. Estudié. Estudié. Estudié. Ahora, ya nos quedó claro que es un pasado participio, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo hacer un pasado participio? Recuerden, para los verbos que terminan en R, ¿de acuerdo? Primero para estos. Primero para los verbos que terminan en R, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan qué verbos vamos a usar como auxiliares? Avoir y être. Oui, avoir o être. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar estos verbos? Esos auxiliares. ¿No? ¿Cuál es la conjugación de avoir en presente? ¿Cuál es la conjugación de avoir en presente? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? Es j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Oui. Sí. Ok. Ahora algo importante. Si no conocen la conjugación del verbo avoir, no van a saber conjugar en pase compuesto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como auxiliar voy a utilizar estos. Es el verbo avoir conjugado. ¿De acuerdo? Para conjugar el passé composé, voy a necesitar el verbo avoir conjugado. Entonces, si yo no sé cómo se conjuga el verbo avoir, entonces no voy a saber cómo conjugar en pasado compuesto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo manger. ¿Cómo creen que quedaría? Le voy a poner por aquí. J'ai mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. ¿Qué significa j'ai mangé? Yo comí. Yo comí o yo he comido. Las dos. Tu as mangé, Has comido. tú has comido o Tú comiste. tú comiste. Il a mangé, Él comió. él comió o él ha comido. Nous avons mangé. Nosotros hemos comido. O nosotros comimos. Très bien. Vous avez mangé. Ustedes comieron. Ustedes han comido. Et ils ont mangé. Ellos han comido o ellos comieron. Très bien. Muy bien. ¿De qué se dan cuenta? Viendo la conjugación, ¿de qué se dan cuenta? ¿Qué pueden decirme? De que su pronunciación del verbo es la misma. Ajá. No del verbo. ¿Cómo se llama esto? La acción. Esto que estoy remarcando, ¿cómo se llama? Participio pasado. Pasado participio. Muy bien. Que la pronunciación y la escritura del pasado participio es la misma. ¿Qué cambia entonces? ¿Qué es lo único que cambia? El pronombre. El pronombre, sí, el pronombre. Je, tu, il, nous, vous, il. ¿Qué más cambia? El auxiliar. El auxiliar. Lo que cambia es el auxiliar. Je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. ¿Ya se dieron cuenta? Uy. Entonces, ¿por qué les digo que si no saben conjugar el verbo avoir, pues no van a saber conjugar el passé composé? Porque lo único que tenemos que conjugar es básicamente el verbo avoir. ¿Oui?
Oui. ¿De cuestión? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Cuál era el otro auxiliar, profe? Es que no lo alcanzo a escuchar bien. El otro auxiliar es el verbo être. Nada más que hay unos verbos que son con avoir y hay otros verbos que son con être. Esa es la dificultad del verbo de este tiempo. Que hay unos verbos que son con avoir y hay otros que son con être. Hoy nada más vamos a enfocarnos en los que son con avoir, ¿de acuerdo? Ya después vamos a ver cuáles son los de être. ¿Oui? Sí, así. Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a compartir una pizarra. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Oui. Muy bien. Entonces teníamos. ¿Cómo hacíamos el pasado participio? ¿Alguien me puede recordar? Primero el sustantivo. Ah, el pasado participio. Pronombre. El pronombre, ajá. Después, Auxiliar. auxiliar. Está bien. Y después, El pasado participio. pasado, 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 participio. Está bien. Esa es la regla, ¿de acuerdo? Ahora, el auxiliar. ¿Cuáles auxiliares dijimos? Que existen dos, être o avoir. En este caso, ¿cuál vamos a usar? Hoy, ¿cuál vamos a aprender? Agua. Avoir, está bien. Avoir. Ahora bien, ¿cuál es la conjugación de avoir? J'ai, B. la, Toi, la, nous avons, vous avez, ils ont. très bien. Muy bien. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos los pronombres, pues ya los conocemos, ¿de acuerdo? Je, tu, il, o puede ser la casa, el perro, la mesa, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo hacer el pasado participio? ¿Alguien se acuerda cómo hacer el pasado participio? Cambiaba la terminación. Cambiando la terminación. ¿Para qué verbos vamos a aprender? Para los que terminan en qué? R, En R, ¿de acuerdo? Entonces tenemos manger, manger, marcher, manger, marcher. ¿De acuerdo? Puse en mayúsculas la terminación que se quita y la terminación que se agrega. ¿De acuerdo? La terminación que se quita y la terminación que se agrega. ¿Sí? ¿Hasta acá preguntas? No. No, ok. A ver, algunos verbos en R que se acuerden. Unos verbos en R. Por ejemplo, yo voy a poner écouter. Regar. Regarder, très bien. Promener. B. Pardon? Cacher. 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 Pouvoir. Jimena, ¿cuál habías dicho, perdón? Voyager. Voyager. Alexis. Pouvoir. No, pouvoir termina con otra terminación. Los que terminan en R nada más. Amer. Aimer. 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 Entonces, Apeler. perdón, Alexis. Apeler. Apelé, bueno, ya con estos tenemos, ¿va? Con estos tenemos. Apelé. Todos estos verbos terminan en R. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, ustedes ya pueden empezar a formar frases en pasado compuesto. Jimena. Jimena. ¿Puedes editar la pizarra? Creo que pueden editar todos, ¿no? La pizarra. A ver, intenten. Intenten editar. Sí, ¿verdad? Es que yo estoy en otro dispositivo, profe. No. Ok, ok, ok. No se puede. ¿No puedes? No, es que estoy en el celular. Ok, ok. Entonces vamos a intentar otra cosa. Vamos a empezar por Alexis. ¿Cómo dirías
nosotros bailamos. Nosotros bailamos. En pasado, evidentemente. Nosotros bailamos. O nosotros hemos bailado. Nous avons Ujú. bailons. No, bailes. El verbo bailar es danser. Es de los que tenemos acá, mira. Ah, ok. Nous avons dansé. Nous avons dansé. 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 Así de fácil. Nous avons dansé. Edgar, ¿cómo dirías? Yo vi o yo miré. J'ai oui, j'ai regardé. Très bien. Regardé. J'ai regardé. Yo Ah oui, miré regarde. o yo vi. Très bien. Jennifer, ¿cómo dirías? Ellos llamaron. Ellos llamaron. Ils ont appelé. Très bien. Ils ont appelé. Ils ont appelé. Très bien. José, ¿cómo dirías? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Tú me escuchas, José? ¿Tú ya? Oui. Ok. ¿Te gustó? Tourder. ¿Qué verbo usamos para empezar? ¿Qué verbo usamos de los que están acá? Aimer. Aimer, très bien, aimer. Ahora este lo tenemos que conjugar. ¿Cómo lo conjugaríamos? ¿Te gustó? Oui, mais. Tu as aimé. Tu as aimé. Recuerden, la S no se pronuncia. Tu as aimé. ¿Te Oh, gustó? d'accord. Très bien. Leslie, ¿cómo dirías? Ustedes viajaron. Ustedes viajaron. Vous avez voyagé. Vous avez voyagé. Voyagé. Très bien. Vous avez voyagé. Romilly, ¿cómo dirías? Ella escuchó. Ella escuchó. Elle a écouté. Très bien. Elle a écouté. Parfait. Elle a écouté. Y finalmente, Jimena, ¿cómo dirías? Ellas escondieron. Ellas escondieron. Se caché. Elles ont caché. Très bien. Y a estas frases les podemos agregar un complemento. Por ejemplo, nous avons dansé hier dans la soirée. J'ai regardé un film au cinéma avec mon ami. Ils ont appelé un taxi pour entrer chez eux. Chez eux. Tu as aimé le dernier album de, je sais pas, de BTS? Vous avez voyagé l'année dernière. Elle a écouté la radio toute la nuit. Ils ont caché, ellas escondieron, ils ont caché la vérité pendant 5 ans. ¿Ya ven?
Y así podemos hacer complemento. Bueno, podemos hacer frases un poquito más complejas. ¿Qué dice? Nous avons dansé hier dans la soirée. ¿Qué dice acá? Nous avons dansé hier dans la soirée. ¿Qué creen que significa? Significa. Toda la noche, bailamos toda la noche. Dice, bailamos ayer en la fiesta. La soirée es como la fiesta. ¿D'accord? Bailamos ayer en la fiesta. J'ai regardé un film au cinéma. Perdón, aquí no va el acento. Va acá. J'ai regardé un film au cinéma avec mon ami. ¿Qué significa? Vi una película en el cine con mi amigo. Très bien. Ils ont appelé un taxi pour rentrer chez eux. Él llamó un taxi para ir a casa, ¿no? Sí. Para ir a casa. Para regresar Ajá. a casa. Ellos llamaron un taxi para regresar a su casa. Chez eux es el tónico de il, ¿de acuerdo? Recuerden los tónicos, ¿sí se acuerdan los tónicos? Oui. Très bien. Sivon, ¿tú has aimé le dernier álbum de BTS? ¿Tú te gustó o te gustó el último álbum de BTS? Oui, te gustó. Algo te gustó. Très bien. Suivant. Vous avez voyagé. Puede ser. Ujú. Oui. ¿Viajaste el año pasado o has viajado el año pasado? Ajá. Viajaste el año pasado. Viajaste el año pasado. Vous avez voyagé l'année dernière. Viajaste el año pasado. Très bien. ¿Qué ibas a preguntar? Cuando dices te gustó, puede ser también te ha gustado el último álbum de BTS o nada Sí. más este. Sí, las dos pueden ser. Sí. Sí. De rien. La otra frase dice, elle a écouté la radio toute la nuit. ¿Qué significa? La radio toda la noche. Ella escuchó la radio toda la noche. Très bien. Et finalement, elles ont caché la vérité pendant 5 ans. Ellas ocultaron la verdad durante 5 años o por 5 años. Très bien. Durante. Pendant la traducción más como durante. Très bien. Ellas escondieron, ocultaron la verdad durante 5 años. Y ya ven, todas estas son frases que están en pasado. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de cómo se hace el pasado compuesto? No. No. Ok. Entonces, recuerden, ahorita vimos el auxiliar avoir. El auxiliar avoir. Y vimos los verbos que terminan en ER. ¿De acuerdo? Después, hay más cositas, pero por el momento vamos a quedarnos con eso. Vamos a regresar ahora a la lección. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Pueden ver mi pantalla? Oui. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta aquí en las preguntas que habíamos subrayado, ¿qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer mon français? ¿Y qu'est-ce que j'ai appris en cours? Si se dan cuenta, tenemos nuestro auxiliar, pero lo que tenemos después está raro, ¿no? Fait et appris. ¿Qué significa eso? Bueno, porque estos son pasados participios. Recuerden, esto se llama pasado participio, ¿sí? Estos son pasados participios de verbos irregulares. ¿Sí se acuerdan que hay 3 grupos, ¿no? De verbos. ¿Sí? Oui. Ok. Oui. Acabamos de ver cómo sacar el pasado participio de los verbos de qué grupo. Los que terminan en R, ¿qué grupo son? Primero grupo. Del primer grupo, muy bien. Ahora, estos son verbos irregulares. Y de igual manera, sus pasados participios son irregulares. ¿De acuerdo? Entonces hay que aprenderlos pues de memoria. Por ejemplo, estos verbos son el verbo faire, que su pasado participio es fait, y apprendre, que su pasado participio es appris. Entonces, ¿qué significa? Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon français? ¿Qué dijimos que significaba? Es lo que ella hizo para... Más bien yo, ¿no? Je. ¿Qué es lo que ella hizo? Exacto. ¿Qué hice para mejorar mi francés?
Qu'est-ce que j'ai appris en cours? Très bien. ¿No? Très bien. ¿Qué aprendí en clase? Muy bien. Entonces, estas son algunas frases en pasado participio. Vamos a leer el siguiente texto. Vamos a leer el siguiente texto. Ups. Voy a borrar antes esto. Ahí está. Continuamos. ¿Quién llegó la última vez? No me acuerdo. Moi. Ok, Alexis, très bien. On continue alors. Edgar, s'il te plaît. Akahiko. Oui. Akahiko. La semaine dernière, j'ai étudié le français lundi, mardi et jeudi. J'ai classe, étudié. J'ai étudié. J'ai étudié le français lundi, mardi et jeudi. En classe, nous avons appris à raconter des événements passés. J'ai utilisé le français pour faire des recherches sur Internet. Des étudiants de l'université Sophia sont venus. Nous avons parlé français avec eux. Avec eux? Oui, avec eux. Je n'ai pas fait beaucoup D'erreur. D'erreur. Oui. J'ai bien compris les cours. Je n'ai pas eu de difficultés. Très bien, merci beaucoup. Et vamos a ver el de Shizu. Jennifer, s'il te plaît. Oui. La semaine dernière, pour progresser en français, j'ai écrit en français dans mon journal de classe. J'ai écouté la radio en français. Mes amis japonais sont sortis. Je ne suis pas allé avec eux. Je suis sortie avec des étudiants français. Nous sommes allés au café vert. Je suis allée à la bibliothèque. Berger. Je suis allée à la bibliothèque. J'ai lu un article en français dans son journal. Je suis pas entrée chez moi après le cours. Je suis restée du soir à l'université pour regarder des films en Très bien, merci. Entonces aquí se pone un poco más complicado porque utilizan, verbos irregulares y también porque utilizan en algunos casos el auxiliar être. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a profundizar, nada más les voy a decir rápido qué significa, pero no vamos a profundizar todavía. ¿De acuerdo? D'accord. Dice Akahiko. La semaine dernière. ¿Qué significa la semaine dernière? La semana pasada. La semana pasada. J'ai étudié le français lundi, mardi et jeudi. Estudié francés los lunes, martes y jueves. Très bien. En classe, nous avons appris à raconter des événements passés. En clase nosotros aprendimos a contar eventos pasados. Très bien, parfait. Aprendimos. Recuerden, appris es el pasado participio del verbo Aprender. apprendre. Très bien, aprender. Muy bien. Siguiente. J'ai utilisé le français pour faire des recherches sur Internet. Utilizamos, bueno, no, utilicé el internet. No, utilicé el francés para investigar en internet. Exacto. Ahí dice literalmente como utilicé el francés para hacer búsquedas en Internet. Recherches son búsquedas. ¿De acuerdo? D'accord. Utilicé. ¿De acuerdo? J'ai utilicé. Utilicé. Muy bien. Siguiente. Des étudiants de... Bueno, este ya es un poquito más complicado. Es un poquito más complicado. Dice, estudiantes de la Universidad Sofía vinieron, sont venus. Si se dan cuenta, son, ¿qué verbo es? Son. Être. Es el verbo être. Entonces,
El verbo, este pasado participio venu, es el pasado participio del verbo. ¿De qué verbo creen que sea? ¿A qué se parece? Venir, Venir, bueno, venir. venir. Entonces, nosotros ya sabemos que venir, con el verbo venir, ¿qué auxiliar vamos a usar? Être. ¿De acuerdo? Être. Más adelante vamos a ver cuáles son todos los verbos que utilizan. Pero mientras, saber que con venir vamos a usar être. Vinieron. Nous avons parlé français avec eux. ¿Qué significa esta? ¿Vinieron a hablar francés con ellos? Nous avons parlé français avec eux. Hablamos francés. Con ellos. Muy bien. Ah, Hablamos francés con ellos. Très bien. Parfait. Después dice, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. No hice, no pude hacer. No tengo que hacer. Je n'ai No tuve mucho. Esta es una frase negativa, un poquito complicada, pero aquí dice, no hice muchos errores. No hice muchos errores, literalmente. Pero en español decimos cometer, ¿verdad? No cometí muchos errores. ¿De acuerdo? Es una frase negativa. Después vamos a ver bien cómo se niega, ¿de acuerdo? De momento vamos a dejar pasar. Finalmente dice, j'ai bien compris le cours. Je n'ai pas eu de difficulté. Entendí bien la clase. No tuve dificultades. Aquí tenemos otros dos pasados participios. Comprendre. ¿Qué significa comprendre? comprender, entender. Comprender, entender. Y el pasado participio de avoir. ¿Cuál es el pasado participio de avoir? ¿D'accord? Entonces, si yo digo j'ai eu, ¿qué significa? Yo tengo. No. Es pasado, Tuve. no. Yo Tuve. Tuve o he tenido. Nous avons eu. Nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos Tuvimos. o hemos tenido. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Vayan anotando los pasados participios, ¿va? Porque los voy a borrar. ¿Ya puedo borrar? Qui est de vous? Errores, errores. No cometí muchos errores. No cometí D'accord. muchos errores. Muy bien. Vamos a continuar. La siguiente es un poquito más complicada, ¿de acuerdo? Así que antes de pasar a ese, vamos a pasar directamente aquí. A lo que, donde dice focus long. ¿Vous êtes là? ¿Vous voyez? oui. Oui. Muy bien, dice. Básicamente dice el pasado compuesto para hablar de eventos pasados. Vamos a utilizar el pasado compuesto para hablar de cosas pasadas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, algunas frases utilizando ¿qué auxiliar? Hablar, escuchar, aprender y escribir. Ajá. ¿Y qué auxiliar utilizamos? Avoir. Avoir. Muy bien. Y a la derecha tenemos algunas frases con qué auxiliar. Être. Être. Muy bien. La gran mayoría de verbos se hacen con avoir. Con être, nada más son como 14 o 15 verbos que se hacen con être. ¿De acuerdo? De ahí para allá, la gran mayoría se hacen con avoir. ¿De acuerdo? Entonces, es importante aprender con avoir. Ya con être nada más son como 14 o 15. ¿De acuerdo? Oui. Muy bien.
Y bueno, aquí tenemos, dice, nous avons parlé français avec eux. ¿Qué significa? Nosotros hablamos francés con ellos. J'ai écouté la radio en français. Chez la radio La francesa. radio francés. Nous avons appris à raconter. Nosotros hemos aprendido a cantar. Raconter es contar, contar algo. Uy, Aprendimos a contar. Très bien. Pero a contar no de números, sino a contar una historia o algo así. ¿D'accord? d'accord. Muy bien. La siguiente. J'ai bien compris le cours. Yo entendí bien la clase. La clase, très bien. J'ai écrit en français. Escribí en francés. Muy bien. De momento no vamos a ver los de être porque siento que los confundirían un poco más. ¿De acuerdo? Los Claro. confundirían un poco más. Entonces, ahorita nada más recuerden cómo hacer en avoir. ¿De acuerdo? Recuerden sustantivo, auxiliar. ¿Y qué más? El pasado Pasado participio. Pasado participio. De hecho, es fácil porque los pasados, ya vimos cómo sacar el pasado participio para los que terminan en R, ¿verdad? Por ejemplo, manger, manger. Vamos a ver rápidamente cómo sacar los que terminan en IR. Por ejemplo, finir. ¿Qué significa finir? Terminar. Terminar. Es muy fácil. Simplemente se le quita la I. Perdón, la R. Fini. Choisir, ¿qué significa? Choisir. Elegir. Escoger. Elegir. Muy bien. Finir, choisir. Choisir. ¿Algún otro verbo con IR? Hay muchos, pero son un poco complicados. Por ejemplo, vamos a poner este. Vieillir, que significa envejecer. Su pasado participio es vieillir. Grandir significa crecer. Su pasado participio, grandir. ¿D'accord? Ojo, recuerden que no todos los verbos que terminan en IR son del tercer grupo. ¿Sí se acuerdan de eso? Por ejemplo, Uy. venir. ¿En qué termina? Y ¿Y es del tercer grupo? Perdón, ¿y es del segundo grupo? No, es irregular. No, es irregular. Su pasado participio es venir. ¿De acuerdo? Entonces, ojo. ¿Cómo diría yo crecí? Yo crecí. J'ai grandi. J'ai grandi. Très bien. J'ai grandi. Yo crecí. Por eso les pregunto. ¿Cómo les pregunto si terminaron? ¿Cómo les pregunto si usted... Pues, ajá. Vous. Vous avez fini. Très bien. Por eso les digo, vous avez fini. ¿Qué significa vous avez fini? Terminaron. ¿Ustedes terminaron? ¿Terminaron? ¿Y cómo dicen yo terminé? J'ai fini. J'ai fini. Así se escribe. J'ai fini. Terminé. ¿Ok? ¿Preguntas? No es necesario decir yo he terminado o yo terminé, solamente terminé o he terminado. En este contexto, sí. Normalmente la traducción se va a dar por el contexto. ¿De acuerdo? Sí. Casi El verbo siempre. nourrir. Ajá. El verbo nourrir. Comer. Nourrir también es del segundo grupo. Nourrir. Nourrir. Su pasado participio es nourrir, que significa alimentar. ¿De acuerdo? Alimentar. Por ejemplo, yo puedo decir je nourris mon chien. ¿Qué significa? Je nourris mon chien. Alimenté a mi gato.
Mi perro. Mi perro. Oui, alimenté a mi perro. J'ai nourri mon chien. Alimenté a mi perro. ¿D'accord? ¿Alguna Oui. pregunta hasta acá? ¿No? No. Ok, es un tema complicado, ¿eh? Así que no duden de responder. Muy bien, ahora, para practicar, o bueno, para que ustedes practiquen, de tarea, mañana vamos a continuar con esta lección, ¿de acuerdo? Porque ya vieron que está pesada. Está pesada, todavía faltan los verbos irregulares, el pasado participio con él, así que no se inquieten, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan la vamos a ver después. Muy bien, ahora de tarea, lo que les va a quedar va a ser conjugar en pasado participio los siguientes verbos. Toucher, marcher, grossir y finir. Estos 4 verbos. ¿Qué significa toucher? Tocar. 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 Marcher. Caminar. Grossir. Engordar. Engordar. Et finir. Terminar. Terminar. Los van a conjugar. ¿Cómo los van a conjugar? Por ejemplo, si yo les dijera conjuguen el verbo parler, ustedes dirían je parlé. ¿Qué más? J'ai parlé. Tu Tu as pas. parlé. Tu as parlé. Il a parlé. Parler. Elle a Nous parlé. Parler. Parler. Nous avons parlé. Vous Vous avez avez parlé. parlé. Ils ont parlé. Très bien. A esto me refiero cuando digo conjugar un verbo. Entonces, ¿cuántos de estos van a tener que hacer ustedes? 8. No, 4. Toucher, marcher, grossir, finir. Verbo. Oui. D'accord? Toucher, marcher, grossir, finir. Nada más 4. ¿De acuerdo? Es tedioso a veces tener que estar conjugando ahí en tu cuaderno, pero es como se aprende, ¿eh? Realmente llevo mucho tiempo estudiando francés y otros idiomas también, y la manera en que se aprende la conjugación es así, ¿ven que no es en el cuaderno, pues memorizando? Bueno, cada quien tiene su manera de memorizar, pero esto sí ayuda mucho para la mayoría de casos, ¿de acuerdo? Oui. Muy bien. ¿Alguna duda entonces antes de terminar? ¿Ya tienen los verbos? No. Oui. Ok. No son para ahorita, ¿eh? Son de tarea. Nada más digo si ya los anotaron. Si no, igual se los voy a enviar por WhatsApp. ¿De acuerdo? D'accord, Maxime. Alors, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et on va continuer demain avec la même leçon. D'accord? D'accord, prof. Merci. Merci à vous. Passez une bonne soirée. À demain. Merci, moi.